Continuando con las articulaciones del miembro inferior, ahora vamos a hablar de la articulación del tobillo. Desde un punto de vista evolutivo, la articulación que representa el tobillo va a ser la articulación subastragalina, que aparece hace 250 millones de años en la época de los reptiles mamíferoides avanzados del gran desarrollo de los dinosaurios. Es el momento en el que el calcáneo se coloca progresivamente debajo del astrágalo. No se puede pensar en la articulación del tobillo como tal, como una estructura aislada, sino funcionando a nivel mecánico, conjunta y sincrónicamente con la articulación subastragalina. En los últimos años se ha adquirido la fuerza de la denominación del complejo periastragalino. Entonces, cuando nos referimos a la articulación del tobillo, nos referimos al complejo articular periastragalino para poder estudiar en conjunto el funcionamiento de estas articulaciones con el nombre de las siguientes que voy a mencionar. Tenemos la articulación tibioastragalina o articulación tibiotarsiana, que es la articulación del tobillo que une a la pierna con el pie. Esta articulación es una trocleartrosis con un solo grado de movilidad. En este caso, las superficies articulares corresponden al astrágalo y a la epífisis distal, a las epífisis distales de la tibia y el peroné. Por el lado del astrágalo, la superficie va a ser una tróclea astragalina en la cara proximal del cuerpo y las carillas laterales. Las tres carillas van a formar una superficie articular única y el cartílago hialino las va a recubrir sin solución de continuidad. Por lo tanto, se forma una polea astragalina que es convexa de adelante hacia atrás. La superficie congruente para la tróclea astragalina se denomina mortaja tibio-peronea. Los dos maleolos van a sujetar las caras laterales de esta polea astragalina. El maleolo peroneo recibe el 17% de las presiones verticales transmitidas sobre la articulación. La membrana interósea es la que va a estabilizar la tibia en dirección posterolateral. La otra articulación que forma parte de este complejo va a ser la articulación astrágalo-calcánea. Esta articulación se une al astrágalo y al calcáneo. También se denomina la articulación subastragalina. En esta articulación tenemos el calcáneo y el astrágalo. Entre estos dos huesos existen dos superficies articulares, una anterior y otra posterior. La superficie cóncava posterior corresponde al astrágalo que contacta con la superficie mayor, que es convexa del calcáneo, denominada tálamo de Stott. Esta articulación, en estas dos superficies vamos a encontrar una cápsula propia que van a estar unidas por ligamentos. Ligamentos importantes que van a brindar una estabilidad en reposo o estabilidad pasiva. La otra articulación que participa en este complejo va a ser la articulación mediotarsiana. En este esquema ustedes van a poder observar
la articulación mediotarsiana conjuntamente con la articulación subastragalina. La articulación mediotarsiana también recibe el nombre de articulación de Chopard. Esta articulación tiene la forma de una S itálica y está formada por dos partes. Una parte interna, que es cóncava hacia atrás, va a estar formada por el astrágalo, el calcáneo y el escafoides. Y la otra parte, que es externa, cóncava hacia adelante, constituida por el calcáneo y el cuboides. La primera va a recibir el nombre de astrágalo calcáneo escafoidea y la segunda recibe el nombre de calcáneo cuboidea. En ese sentido, la articulación astrágalo calcáneo escafoidea está comunicada con la parte anterior de la articulación subastragalina y desde el punto de vista funcional, estas dos están estrechamente asociadas. La forma de la superficie anterior convexa de la cabeza del astrágalo y la superficie cóncava posterior del escafoides. La articulación calcáneo-cuboidea va a estar constituida por la superficie anterior del calcáneo, que es cóncava en una dirección y convexa en otra. La superficie posterior del cuboides se adapta a la forma de la superficie del calcáneo. Los medios que van a estabilizar a esta articulación van a ser los elementos estabilizadores pasivos y están representados básicamente por los ligamentos en cada articulación. Empezamos por los ligamentos laterales externo e interno en la articulación del tobillo. Estos ligamentos forman a cada lado de la articulación unos abanicos fibrosos con el vértice fijado en el maleolo correspondiente. Entonces, el ligamento lateral externo va a estar constituido por tres fascículos. Uno anterior, que va a ser el ligamento peroneo astragalino anterior, y otro que va de arriba a la punta del maleolo del astrágalo. Tenemos también el ligamento peroneo calcáneo, que se dirige hacia abajo y hacia atrás. Y el otro fascículo que es posterior, que va a ser el ligamento peroneo astragalino posterior. Este ligamento se fija en el tubérculo postero externo del astrágalo. Luego vamos a mencionar que estos ligamentos, tanto el lateral interno como el lateral externo, van a estabilizar principalmente el peroneo calcáneo a la articulación para que evite que ésta se derrumbe en varo. En cambio, el ligamento lateral interno o deltoideo se va a repartir en dos planos. El plano superficial, que va a estar formado por tres fascículos, y será el ligamento deltoideo. Luego tenemos el ligamento anterior, el ligamento medio y el ligamento posterior. En la articulación astrágalo-calcánea vamos a encontrar los ligamentos que van a fijar a la articulación subastragalina en las superficies periféricas y profundas o interóseas
vamos a encontrar al ligamento interóseo, que desempeña una función importante en la estática y en la dinámica de la articulación. Luego tenemos el ligamento cervical y el interóseo, que van a ser principales responsables de la estabilidad subastragalina. Y los ligamentos que participan en la articulación mediotarsiana o articulación de Chopard van a ser los ligamentos astrágalo escafoideo superior, que se localiza en las caras dorsales del astrágalo y el escafoides. Los ligamentos de la articulación mediotarsiana se evalúan de forma conjunta. Otro ligamento va a ser el ligamento calcáneo escafoideo plantar, que une el calcáneo y el escafoides. Tenemos el ligamento calcáneo cuboideo plantar, que es mucho más grueso que el dorsal y se extiende de la cara inferior de los huesos del tarso y está estratificado en dos capas. La capa profunda, que va desde la tuberosidad anterior del calcáneo hasta la cara inferior del cuboides, y la capa superficial, que va desde la cara inferior del calcáneo y se extiende en forma de abanico hasta la cara inferior del cuboides. Sus expansiones llegan hasta los 4 últimos metatarsianos. La mecánica de estas tres articulaciones van a estar descritas y se pueden comparar con una articulación heterocinética, que es capaz de permitir un movimiento de circunducción del pie. Por lo tanto, las amplitudes de movimiento de estas articulaciones van a estar en relación a los ejes que se presentan en cada una. Por ejemplo, o tomamos a la articulación tibio-astragalina y en ella los movimientos que se van a permitir van a ser los movimientos de flexo-extensión, que van a estar determinados por las características de sus superficies articulares. En el movimiento de la flexión o flexión dorsal del tobillo existe una rotación externa del pie, y en el movimiento de la flexión o flexión plantar una rotación interna. La amplitud global de la flexoextensión va a ser de 70 a 80 grados. Esto debido a que la polea astragalina es más larga por detrás que por delante. La flexión dorsal puramente tiene una amplitud de 27 a 34 grados y la flexión plantar tiene una amplitud de 34 a 46 grados. En estos movimientos extremos, las articulaciones del tarso añaden algunos grados de flexión al pie y aplanan la bóveda plantar. En cambio, en la extensión se va a extremar y se produce un ahondamiento de la bóveda plantar. Las articulaciones peroneotibiales superior e inferior también van a participar en este movimiento de la flexoextensión. En cambio, en la articulación astrágalo-calcánea vamos a tener los movimientos que se transforman en las rotaciones de la pierna durante la marcha, en pronosupinación del pie.
En este sentido, el eje de movimiento de la articulación subastragalina se traduce en el eje de Henke, que va hacia arriba, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro y de atrás hacia adelante, con una inclinación de 42 a 50 grados en el plano lateral y de 26 a 37 grados con respecto al eje longitudinal. Entonces, es en este eje donde se realiza el movimiento de inversión y eversión. En la articulación mediotarsiana o de Chopard, esta articulación va a participar tanto en el movimiento de la flexoextensión como en el movimiento de inversión y eversión. Para ello, los estabilizadores, los sistemas que van a estabilizar al talón propiamente, son aquellos que se encuentran en la pinza malleolar, sobre todo en el malleolo peroneo. Por otro lado, el sistema sustentáculo del astrágalo, que es un sistema de trabéculas en el calcáneo. También existe la serie de ligamentos que van a estabilizar frontalmente el talón. Entre estos vamos a tener principalmente al ligamento deltoideo, el ligamento interóseo tibio peroneo y el ligamento astragalino calcáneo. Participan también los tendones retromaleolares internos de los músculos del tibial posterior, el flexor común y el flexor propio, y los tendones peroneos. Aparte de estos sistemas frontales, va a existir la estabilización longitudinal, que va a estar dada en la parte anterior por el sistema calcáneo aquileo plantar. Está constituido por el tendón de Aquiles, el sistema trabecular postero-inferior del calcáneo y los músculos cortos plantares del pie. Entonces, hasta aquí concluimos con este complejo articular y la próxima clase hablamos de las articulaciones del pie propiamente.